Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, así es que muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, una semana que ha sido muy convulsa, particularmente en el tema político, que ha sido muy interesante también en los temas que les hemos traído a ustedes en Matices, así es que yo les agradezco enormemente su compañía a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio para todo el territorio, 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos ya en el Facebook Live de Noticias Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr, estamos también a través de Canal 2 esta noche a las 7:30, estamos en repetición de la radio hoy a las 10 de la noche y estamos disponibles a partir de que se acabe el programa en los servicios de podcast de Spotify, de iTunes y de Google Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. La crisis que arrancó en abril del año pasado en Nicaragua generó que un montón de gente decidiera huir de su país. Los programas anteriores que hemos tenido sobre estos temas, con la directora de Migración, por ejemplo, o con ACNUR, por ejemplo, habíamos entendido, y yo espero que esto cale desde el inicio, que no hay gente que en abril estaba ahí en Managua, tranquila, y que de un momento a otro, mira, ¿por qué no nos vamos para Costa Rica? Y las playas son bonitas, el domingo San José se pone bonito, y hay un parque donde nos reunimos todos, entonces sí, mira, vámonos para Costa Rica. La dinámica de las migraciones forzadas no es esa. La dinámica de las migraciones forzadas es que de un momento a otro te encontrás amenazado por situaciones que se escapan de tus manos. La pobreza es una amenaza indudablemente, la persecución política es una amenaza. De un momento a otro tu país, en la ciudad en la que vivís, se enfrenta una situación complejísima, como pasó en abril y mayo del año pasado en Nicaragua, donde nadie pasaba, nadie era dueño de nada, estaba el ejército nicaragüense, estaban las milicias nicaragüenses, y entonces de un momento a otro la pulpería que tenés en la casa, nadie no la puedes abrir, porque si la abrís, resulta que tenés 60 muertos en las calles al día siguiente, y tenés que darle a comer a tus hijos, y tenés que comer vos, y tenés que tener dónde dormir, y entonces mucha gente se ven obligadas por las circunstancias a venir a Costa Rica. Y cuando la gente viene a Costa Rica en esas circunstancias, porque imagínense Nicaragua en el mapa, ¿verdad? Y entonces usted tiene al norte de Nicaragua Honduras y El Salvador, al sur Costa Rica. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿hacia dónde escojo? Huyo hacia el norte, donde me van a encontrar los 3 países más inseguros de América Latina, donde hay problemas realmente en las zonas fronterizas, o me voy a Estados Unidos con toda la situación compleja que viven los migrantes, o vuelvo a ver un poco al sur y llego a Costa Rica, que bien que mal, aunque nosotros nos quejemos mucho, tenemos una enorme estabilidad. Bueno, la decisión
en esos términos es muy sencilla. Procuras tu seguridad, procuras tu estabilidad, y entonces tenemos hoy un montón de personas nicaragüenses que se vinieron producto de la crisis, pero que muy pocas veces nos detenemos a pensar, ¿y cómo vive esta gente aquí? Bueno, la Fundación Techo hizo un trabajo respecto a eso. Hoy tengo a la directora de la Fundación Techo, Génesis Moreno, con nosotros. Génesis, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Randall, muy bien, gracias por la invitación. Y bienvenida a Costa Rica, además. Sí, tengo poquito tiempo también, así que creo que vivo incluso la migración desde mi perspectiva personal, entonces ahí vamos. Vi que te llegó algunas cosas de las que acabo de decir respecto a eso. Sí, claro, o sea, es que lo entiendo perfectamente porque es lo que tú dices, muchas veces, como bueno, la situación de los países, y bueno, en el caso específico de la situación sociopolítica de Nicaragua, pues obviamente obliga a las familias a tomar ciertas decisiones para las que quizás no están completamente preparados, para las que no tienen pues el apoyo o el conocimiento necesario de ciertos procesos, pero creo que muchas veces la desesperación puede más que eso, claro. La desesperación y la supervivencia. Así es. Sí, o sea, precisamente como la desesperación por encontrar un medio de vida más seguro, más digno, más estable para toda su familia. Yo creo que bueno, es por eso el interés de Techo también en conocer pues cuál es la realidad de los migrantes. Es una problemática de América Latina, que la verdad se ha visto bastante acrecentada precisamente por la situación sociopolítica en Nicaragua, pero que a Techo le interesa desde una perspectiva también de cómo la migración, de cómo la migración forma parte también del círculo de pobreza, del crecimiento acelerado de los asentamientos informales o los asentamientos populares, y es por eso que desde hace ya un par de años en Costa Rica e incluso en otros países pues nos hemos dedicado a levantar información y a entender cómo la problemática de la migración nuevamente se ve afectada o afecta directamente pues la realidad de los asentamientos informales. Sobre todo, y yo insisto, a veces parece muy burdo lo que digo, pero creo que muchas veces lo perdemos de vista. O sea, no es que vos te sentás en Managua, hoy hablando de Nicaragua, y agarras el teléfono y bajas la aplicación para buscar viajes baratos, ¿verdad? Y entonces vos decís, ok, listo, me voy tal día, me vengo tal día, sí. Me voy con tales comodidades, allá voy a trabajar en tal cosa, voy a vivir en este barrio en San José, y después voy a visitar a mis familiares a estos lugares. No, simplemente salís a lo que salga. Claro. ¿Verdad? Y a lo que salga es sin un lugar donde vivir, sin un trabajo fijo, sin una condición migratoria que te permita, digamos, moverte libremente. Sí, de hecho muchas de estas personas, bueno, hoy estamos acá para contarles un poco porque Techo a principios de este año empezó a hacer un levantamiento de información que se deriva de uno anterior que hicimos para entender la situación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. En esta investigación pudimos abordar o entrevistar a 417 hogares donde habían 1.483 personas nicaragüenses, y empezamos pues a indagar mucho, sobre todo sobre la condición y la situación en la que se encuentra la vivienda en la que se están alojando al día de hoy en Costa Rica. Y pues muchas veces nos pasaba y encontramos, y ahí en el informe creo que lo podríamos ver más a detalle, que la gente cuenta desde su propia experiencia cómo en Nicaragua tenía una vivienda pues propia, con terreno propio. Una vida normal. Sí, con habitaciones suficientes para todas las personas que conforman su familia. Han tenido que pues precisamente por la realidad a la que se enfrentan, pues hoy acá estar en una vivienda que muchas veces no cumple con los estándares que incluso ONU Habitat pues establece como lo que es una vivienda digna y una vivienda adecuada para su familia. Entonces eso pasa mucho, que precisamente por la desesperación, es lo que tú dices, como no es que yo hoy un día agarré mi maleta y me fui, mira, qué lindo irse a Costa Rica ahora, claro. Vamos a ir a las playas de Guanacaste. Sí, sino también encuentran pues una situación difícil que tiene que ver con distintas cosas. O sea, nosotros encontramos mucho el costo, la asequibilidad de la vivienda en Costa Rica, pues no es muy asequible, la verdad. No, mucho más caro, y mucho más caro que en Nicaragua. Exactamente. Entonces eso también pues obliga a que estas personas
se asienten en viviendas con condiciones inadecuadas, en viviendas que no tienen espacio suficiente para ellos y sus familias. Encontramos a veces casas muy, muy grandes que quizás no tenían tanta problema con la materialidad, pero en la que te encontrabas que vivían 50 personas, claro, compartiendo 3 o 4 baños, por ejemplo, e incluso las habitaciones. O sea, se empiezan a presentar pues otro tipo de inconvenientes, y ya sí hubo familias que entrevistamos que sí tenían viviendas con condiciones o con materialidad muy precaria también. Entonces eso también va desencadenando pues otro tipo de problemas de salud, de problemas de relacionamiento social entre el mismo entorno familiar y con sus vecinos o con quienes comparten vivienda. Muchos se encontraban también en sectores de riesgo físico, bien sea por deslizamientos, por inundación, etcétera. Entonces, bueno, empieza a presentar también condiciones complicadas que incluso para el país también acarrean no solamente lo que la vivienda en sí exige, sino otro tipo de situaciones que hay que atender. Claro, y genera presión sobre la política social, que en algún momento vamos a hablar de eso, pero me pareció muy valioso algo que acabas de contarnos, que cuando van en techo y entrevistan a las familias, resulta que, o a las personas, algunas de esas personas tenían casa propia, con terreno propio y con otra situación en Nicaragua. Y es porque yo creo que a veces tendemos a pensar al nicaragüense que está en Costa Rica en las mismas condiciones en Nicaragua. Es decir, que vos puedes decir, te viniste a Costa Rica a cortar zacate de las casas, okay, a chapear, decimos aquí. Entonces vos decís, bueno, listo, es que ahí, claro, yo los entiendo, yo prefiero chapear en San José que chapear en Managua, pero esa no es la lógica, ellos no chapeaban en Managua. O sea, la situación ni en Chinandega, ni en alguno de estos, ni en Jinotepe, ni en ninguno de estos lugares, ¿qué era? Allá tenían una casa propia, allá tenían un lugar propio, tenían un trabajo. Y si no tenían un trabajo, tenían un negocio. Y eran como usted y como yo viviendo normalmente. Y de un momento a otro ven amenazado ese estilo de vida, literalmente amenazado. Es decir, que se acaba mañana o se les acabó sin aviso. Yo he hablado mucho con personas nicaragüenses desde la crisis, y había una persona que me decía, por ejemplo, yo tenía una pulpería, realmente un negocio, en una avenida muy céntrica de Managua. Entonces lo que haces cuando vos tenés marchas todos los días y se vuelan a balazos frente a vos y tenés 60 personas muertas en el primer mes de enfrentamiento, y simplemente no puedes abrir la pulpería. Claro. Y se te acaba el estilo de vida. Entonces no es gente que viene a vivir la misma realidad socioeconómica que tiene en Nicaragua, es gente que acepta disminuir su estilo de vida socioeconómico con el fin de tener vida, de seguir viviendo. Sí, seguridad. Ahí, o sea, metodológicamente se puede encontrar en el informe que nosotros entrevistamos o preguntamos como cuáles eran las causas por la que la persona había llegado a Costa Rica. Vale acotar que nosotros entrevistamos personas nicaragüenses que llegaron a Costa Rica después de lo sucedido en abril de 2018. Porque bueno, también entendemos que la situación de la migración desde Nicaragua a Costa Rica es histórica, y que más bien, bueno, por los eventos de abril del año pasado, pues aumentaron y hubo como una oleada muy grande de migración. Entonces empezamos a preguntar como por qué la gente había llegado acá, y los que vinieron entre junio y julio del año pasado, o sea, como meses más cruentos, claro, como más cerca de los eventos de violencia que se sucedieron en Nicaragua, decían que venían por inseguridad, o sea, como por persecución de ellos, o persecución directa de algún familiar. Ya después, o sea, más entrando los meses de noviembre, diciembre, incluso 2019, empezamos a ver que tiene un poco más de peso la razón económica, que entonces tiene que ver lo que tú dices. O sea, salieron primero aquellas personas, claro, cuyas vidas estaban como directamente amenazadas, y luego pues las personas que se vieron afectadas más bien por lo que la misma situación
incurrió en todo el sector económico, productivo y de comercio de Nicaragua, como claro. ya al final. Bueno, que habla de las preocupaciones que tiene un ser humano básicas. Es decir, cuando a vos te ponen en una lista de prioridades tus preocupaciones, Génesis, vos puedes decir, bueno, mi mayor preocupación es estar viva. Claro. Okay, después de estar viva, mi segunda preocupación será comer, tener un techo donde dormir, y donde guarecerse, no sé, y la tercera es, digamos, tener un estilo de vida saludable. Sí, como las necesidades de la pirámide de Maslow, o sea, como okay. Si no sobrevives, pues obviamente. Entonces, en la primera, vos notas como tienen que dejar todo. Es que yo me enorgullezco en que Costa Rica no tengamos estas crisis, pero eso a veces nos hace un poco insensibles a las crisis que se viven en otros países. Entonces, por ejemplo, imagínese que usted tenga su vida en peligro, o la de su hijo, o la de su hermano. A usted no le importa dónde irse, usted nada más agarra y se va para liberarse del peligro. Y me parece que la gente que se vino entre agosto y septiembre sostuvo eso, o después de agosto, no tenía en peligro su vida, pero entonces empezó a ver otras de sus necesidades afectadas, que es decir, bueno, estoy en un país que había venido siendo durante los últimos 6 años, con un crecimiento económico aceptable, con una estabilidad bien que mal, política, y de un momento a otro eso se te cae. Y entonces Nicaragua cae en la peor disminución de su producción durante un año, en una violencia extrema, donde se te cae ya no solo tu seguridad, sino la capacidad de sostenerte financieramente. Y esa es la gente que viene entre agosto y septiembre. Me parece que después de agosto, que me parece que esa es la lectura que uno podría hacer más ampliamente. Sí, yo creo que es importante resaltar que en algún punto el año pasado, mientras estaban sucediendo como todos los enfrentamientos y todo este tema más de seguridad, pues obviamente se vio como una gran oleada y sentiría yo que la población en Costa Rica como vio el flujo mucho más fuerte de migrantes, pero aunque ya en este momento, agosto, septiembre de 2019, quizás no son tan recurrentes como esos estallidos sociales de inseguridad, la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica sigue. Y siguen habiendo cada vez más solicitudes de refugio, y obviamente con ello pues también aumenta lo que comentábamos hace rato, como esta necesidad obviamente imperiosa de poder ubicar a esa gente en algún sitio con unas condiciones de vida dignas, que respeten sus derechos humanos. Claro, pero la gente se ubica, que ese es otro detalle, porque usaste en segunda persona ubicar a esa gente. Realmente nadie la ubica. Sí, claro. Ellos se ubican, sí. Y eso trae un dramatismo complejo. O sea, yo realmente me imagino una persona pasando la frontera, o viniéndose en bus desde Nicaragua, obteniendo una visa turística para pasar a Costa Rica. Usted venís en el bus, te bajas aquí en la esquina, en el Hospital México, ¿y qué haces? Claro, sí, de hecho la mayoría de las personas, que nosotros pudimos entrevistar, llegan directamente a San José. Tiene que ver también con un tema de acceso, pues obviamente a los servicios públicos, a empleos que pudieran ser como más informales, a destajo, este tipo de cosas. Y también, como importante, dos de las provincias que están recibiendo más migrantes nicaragüenses son Alajuela y Guanacaste, sobre todo por lo que tiene que ver con el trabajo agrícola y en plantaciones pues que se ubican en estas provincias. Entonces uno podría notar, además, no sé si lo midieron en el estudio, creo que no, pero uno podría además de notar que hay como 2 especies de migrantes nicaragüenses, es decir, Alajuela y Guanacaste, las dos tienen frontera con Nicaragua, Guanacaste por Peñas Blancas y Alajuela por los Chiles. La gente que se queda en las áreas rurales viene a dedicarse a la agricultura. Sí. La gente que viene a San José viene a dedicarse, vos dijiste, a trabajos de destajo, es decir, en lo que le salga, literalmente, en lo que le salga hoy o mañana. Pero realmente el drama si vos venís solo, pero todavía si venís con alguien más, con tus hijos, con tus sobrinos, con tu pareja, te bajas en San José del autobús, realmente. Un domingo, agarras el bus en Managua un domingo, en las 4 de la mañana, llegas a San José a las 6 de la tarde, un domingo, te bajas del autobús, ¿y qué haces? ¿Dónde dormís? Sí. ¿Dónde Muchos vivís? de ellos tienden a ubicarse con familiares que ya tenían en alguna... Lo que nos genera hacinamiento.
Sí, obviamente. O sea, depende obviamente de las características del familiar y de cuánto tiempo tiene en Costa Rica, de si llegó precisamente por esta última oleada de migración o si más bien es un migrante pues desde hace más años que ya ha podido establecerse en Costa Rica. Muchos se ubican también en cuarterías o estos cuartos de renta, y pues otra parte ya en asentamientos informales pues tienden a ver de qué manera estructuran pues algún tipo de vivienda precaria en la que poder ubicarse. Sí, de hecho, discúlpame que me devuelva al inicio de la entrevista. ¿Qué es Techo? Eso es importante. Bueno, mira, Techo es una organización internacional. Nosotros estamos presentes en 19 países de Latinoamérica y trabajamos en asentamientos informales para la superación de la pobreza. Nosotros, nuestra metodología de trabajo se distingue quizás de otras organizaciones, pues hemos promovido durante más de 20 años el trabajo conjunto entre jóvenes voluntarios y los pobladores de estos mismos asentamientos. Entonces vamos planteando proyectos que generalmente, o sea, están orientados al tema de hábitat y habitabilidad, de infraestructura comunitaria, y pues los ejecutamos, como te decía, implementando capacidades para el desarrollo comunitario con los mismos líderes de las comunidades en las que trabajamos y pudiendo incluir voluntariado como motor principal de la organización, porque nosotros creemos en la formación de la juventud como ciudadano que puede proponer y que puede pues obviamente también aportar a la superación de la pobreza. Acá en Costa Rica ya tenemos 13 años de trabajo que cumplimos de hecho este mes. Hemos logrado construir 1.892 viviendas transitorias en diferentes provincias de todo el país. Hemos movilizamos alrededor de 4.000 voluntarios al año durante 13 años en pues estas actividades, y tenemos, como te decía, mucho foco en el asentamiento y en lo territorial, y en la vivienda como máxima expresión o como expresión tangible de la situación de desigualdad y expresión tangible de la situación de pobreza en la que se encuentran las familias en asentamientos informales. Y hablando de situaciones tangibles, yo te quiero preguntar, porque tenés 2 meses de estar acá, venís de tu país, que es Venezuela. Sí. Cuando vos llegas, cuando en esto que has visto en los 2 meses, perdón, voy a reformular. A mí me llama la atención que los voluntarios de Techo normalmente tienen una sensibilidad muy fuerte a estos temas. Y a veces en la desesperanza de las nuevas generaciones uno podría decir, es que son generaciones que no se preocupan por esta situación. Y yo creo más bien todo lo contrario. Creo que es una generación a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel costarricense, que sí tiene una sensibilidad mayor respecto a este tema. Cuando vos llegaste aquí, o sea, ¿los ticos somos sensibles a este tema? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí, o sea, creo que es una idea preconcebida ese tema de que la juventud actualmente no se involucra. Al menos Techo en toda Latinoamérica es una organización liderada por jóvenes, ¿sí? En las que hay de todo, o sea, hay gente que obviamente llega porque le interesa, porque quiere tener el contacto, hay gente que llega porque necesita hacer trabajo comunitario, universitario, porque necesita hacer algún tipo de labor social, hay gente que llega por amigos también, que dicen como, mi amigo me dijo que esto era cool y vine. Por influencia. Sí. Pero, o sea, desde Techo también tenemos la visión de poder formar al voluntario y de no verlo nada más como un medio para realizar lo que hacemos, sino como un fin en sí mismo. Techo busca promover el voluntariado como una acción ciudadana en sí. Entonces ahí, como nosotros podemos formar desde el encuentro que se promueve entre el voluntariado y la comunidad. Este levantamiento de información, en el que te digo que logramos entrevistar 1.483 personas nicaragüenses en todo el país, en todas las provincias del país, se hizo con voluntariado. Entonces ahí tú tienes la oportunidad de poder acercarlo a una realidad que muchas veces no conoce, y eso en sí mismo sensibiliza y Techo forma para el compromiso, porque yo creo que no es nada más, o sea, lo importante no es nada más que tú digas, bueno, sí, soy sensible y conozco la realidad, sino como
ok, ¿cómo me planto para yo aportar también sobre eso? Porque como ciudadano soy corresponsable de la situación de las ciudades de Costa Rica. Claro, pero vos puedes tener, digamos, en Costa Rica puedes tener una vida muy cómoda y estás en la universidad y resulta que de un momento a otro, de verdad, llegas al último cuatrimestre o al último semestre y te dicen, tenés que hacer el TCU, ¿no? Entonces vos dices, ok, sí es cierto, TCU, bueno, techo, ok, la hago en techo. Ni siquiera es por una motivación, digamos que es por una comodidad de hacerlo con una fundación que tiene el reconocimiento. Ok, digamos que te tocó hacer esta encuesta y entonces vos tenías cero sensibilidad antes, o muy poca, o nula. Ok, tenés que desplazarte a hacer esto y conocer la realidad. A mí me parece que mucha gente que ha pasado por techo porque tiene que hacer el TCU, porque le pareció cool, porque los amigos están ahí, cuando conocen, se sensibilizan y entonces tienes un montón de miembros permanentes que ya no están ahí solo por el TCU, sino que conocieron la realidad de lo que es no tener un techo. Sí, sin duda. O sea, el voluntariado tico es muy comprometido, como muy apuntado también, muy... ¿Te parece? Sí, o sea, al menos el de techo que he tenido la oportunidad de conocer este par de meses, la verdad es que sí. Y, o sea, yo en ese sentido creo que nosotros estamos como cumpliendo nuestra misión y también aportando nuestro grano de arena a la construcción de una sociedad costarricense más justa y sin pobreza. Tenemos, bueno, ex techo que hoy se desenvuelven en distintos ámbitos de la sociedad costarricense y que ya llevan en sí como esa formación de entender la problemática de la pobreza porque la vivieron desde el terreno, que creo que es una de las cosas como más importantes y más bonitas. Yo misma en mi propia experiencia empecé a hacer voluntariado en techo hace 5 años porque tenía tiempo libre. Okay. Como que dije... Te quería matar el tiempo libre. Ajá, dije, no tengo nada que hacer, ok, voy a hacer voluntariado. Y al día de hoy, como he logrado entender la problemática desde una perspectiva distinta, y es precisamente por el acercamiento. No es lo mismo de repente tú decir, bueno, voy a presentar este informe de la situación de la vivienda de los migrantes nicaragüenses a un voluntario o a un joven cualquiera, que sentarlo con la persona, a que la persona le cuente los encuestamientos. Si bien la construcción de viviendas, que es algo que nosotros también hacemos, te da una experiencia que desde mi punto de vista te cambia la vida, porque es tangible y tú te vas al fin de semana con una casa construida, las experiencias de levantamiento de información son mucho más intensas, creería yo, porque muchas veces uno subestima o tiene ideas preconcebidas de lo que es la realidad de la persona a la que estás encuestando, y cuando te tomas 20, 30 minutos para en verdad escucharla, como eso te compromete a un nivel súper importante. Nosotros involucramos voluntariado para este levantamiento de información, para todo, o sea, para la planificación, para la comunicación, para los temas logísticos, para el encuestamiento en sí, y creo que eso fue lo que hizo también pues que lográramos un informe cuya información, valga la redundancia, hoy cobra tanto sentido para la adecuación de políticas públicas, para poder conocer una problemática de la que hoy se habla mucho, creo yo, pero se conoce poco a nivel estadístico, sobre todo. De hecho, Génesis, te está preguntando Carolina Ballester en Facebook Live si Techo tiene alguna base religiosa o es una organización laica. Hola Carolina. No, Techo fue fundado en 1997 en Chile por un cura jesuita con un grupo de voluntarios pues que decidieron empezar a trabajar después de una emergencia. Sucedía como en la construcción de viviendas transitorias, pero después nos constituimos como una organización laica. Somos una organización no gubernamental, no tenemos ningún tipo de afiliación política partidista ni religiosa. De hecho, uno de nuestros valores es la diversidad. Nosotros trabajamos con el que quiera trabajar porque el Techo está convencido que la superación de la pobreza no se va a dar si todos los sectores de la sociedad no se articulan para promover y para trabajar en soluciones. ¿Y tampoco ven diferencias por nacionalidad? No. Ok, es por la pregunta que viene de Jackie Murray. Porque Jackie dice, entonces la Fundación Techo, a la que siempre le doy, porque Jackie siempre le da, es para familias nicaragüenses. Mira vos, no sabía, hay varios ticos en pobreza extrema. Primero, no es solo para nicaragüenses, ¿verdad? No, la pobreza es una problemática global. Y creo que ese es uno de los estandartes que nosotros queremos llevar. No es
únicamente de un país o de una ciudad o de Latinoamérica. Es la región más desigual de todo el mundo y una de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Entonces, Techo trabaja para la superación de la pobreza en donde se encuentre, sin distingo de raza, religión, nacionalidad, etcétera. Como mencionaba al principio, en este momento, además de los proyectos que trabajamos en temas de desarrollo comunitario, que se trabaja acá en Costa Rica y hemos trabajado en comunidades de todas las provincias. Nos interesa el tema de la migración porque precisamente, ¿cómo decirlo? Está en boga y está siendo una problemática de la región. Claro. Pero además genera presión en los países que lo reciben. No, y afecta directamente, como te decía al principio, la dinámica de los asentamientos informales. Entonces, no es lo único que trabajamos. Hoy vinimos aquí a hablar de eso porque, o sea, en el marco de esta investigación, porque nos parece nuevamente un tema importante, un tema en el que hay que considerar violación de derechos humanos, hay que considerar cómo influye, como te decía, en la dinámica y en el crecimiento acelerado y no planificado de asentamientos populares. Y es por eso como que lo estamos mencionando tanto hoy, pero la verdad es que no es lo único que trabajamos y no tenemos otros proyectos. Claro, pero es que yo me imagino, si Techo fuera una persona, ¿a vos te gustan los rompecabezas? Sí, me encanta. Okay. Bueno, digamos que tenés un rompecabezas de 2,000 piezas, ¿verdad? Y entonces a todos los que nos gustan empezamos igual. Echamos todas las piezas en una mesa, ¿verdad? Y empezás a dividir, mira, todas son orillas, estas van por colores, ok. Y entonces esa es la Fundación Techo, que tiene un montón de piezas que tienen que ver con la pobreza, desordenada, digamos, a lo largo de América Latina, particularmente la de Costa Rica. Vos la agarrás, tenés un montón de piezas y empezás poco a poco a ordenarla. Pero pum, de un momento a otro, mi hijo pasó por la mesa, arrastró el rompecabezas y me volvió a desordenar todo y tuve que volver a empezar. Bueno, mi hijo que pasó por la mesa y me desordenó el rompecabezas, que no es historia real, yo de dónde lo han hecho, pero digamos, que pasó y lo desordenó. Yo me imagino a Techo persona haciendo eso, ordenándolo todo, y de un momento a otro te dicen, crisis migratoria en Colombia, en Venezuela, para Colombia, crisis migratoria en Nicaragua, y es como que te pasó y te volvió a reconfigurar todo. Entonces vos decís, suave. Resulta que en Costa Rica habíamos logrado disminuir los asentamientos, ¿cómo les llaman ustedes? Populares. Ok, los asentamientos populares los habíamos logrado disminuir. Sí, pero tenemos una crisis en Nicaragua y ¡bla! Se nos volvió a inflar y otra vez hay que empezar de cero. Bueno, por eso es que me parece que es la importancia que en este instante le dan a ese tema en particular. Sí, y como te decía, como no es lo único que estamos trabajando, Techo trabaja pues sobre distintas aristas de desarrollo comunitario y obviamente, bueno, la migración, como mencionabas, es una de ellas precisamente por lo que implica. Pero el centro de la pobreza. Sí, hemos trabajado en distintos países también a propósito de la problemática de la migración en la región. Un proyecto de comunicación que busca también entender un poco como los países receptores de migración, por qué existe como cierto recelo, resistencia. Sí, resistencia con la migración, y de hecho nosotros tenemos un comunicado, un convencimiento de que más allá de hablar de xenofobia, nosotros decimos aparofobia, porque la aparofobia es el miedo al pobre o el rechazo al pobre. Entonces muchas veces pasa que eso, cuando tienes población migrante que viene en condición de invertir, que viene en condiciones distintas, obviamente con ciertas facilidades, la xenofobia no se da tanto, o se da en otros niveles, pero cuando vienes con un migrante que tiene condiciones, en este caso, y como vimos en el estudio, de vivienda inadecuadas, y que obviamente no puede costear, claro, es vulnerable y no puede costear como lo que por derecho debería, pues entonces ahí tenemos el rechazo. Entonces también ponemos mucho a la reflexión de la sociedad, como en verdad no me gusta porque es migrante o no me gusta porque es pobre, porque está en condición de pobreza. Es muy interesante. De hecho, yo te iba a pedir, te iba a hacer una pregunta y te iba a pedir que me respondieras en la cara la verdad, aunque te resulte incómoda. Yo te pregunté antes de entrar, ¿y cómo te digo en Costa Rica? Cuando me contaste que has tenido 2 meses y me dijiste muy bien. En Costa Rica, cuando vos venís y entonces resulta que hay un migrante venezolano, y decís,
hola, ¿cómo te va? Mira, lo que necesites, aquí estamos, sé que estás pasando una situación jodidísima en tu país, además, no entiendo cómo ese tipo está allá, y entonces nosotros vemos aquí las noticias y lo que necesites. Listo. Tienes un nicaragüense. Y dices, no, es nica. Esa es la realidad. Vos, y te pido que me digas la verdad en la cara, ¿eso lo sentiste aquí? Sí, lo he sentido, sí. Sí, ok. ¿Vos has ido a Colombia? Sí, claro. Okay. Yo hace algunos meses estuve en Colombia. A mí me sorprendió enormemente cómo ver que Colombia se comporta con los venezolanos de la misma forma en que nosotros, los ticos, nos comportamos con los nicaragüenses. A mí me tocó pasar en Bogotá en varias situaciones donde hay un parque donde están todos los venezolanos que no tenían dónde dormir. Paraba la buseta en la que íbamos y se venían corriendo a limpiar el parabrisas, y los choferes intentaban que no limpiaran el parabrisas para no darle nada. Yo les dije, suave. O sea, resulta que nosotros en Costa Rica vemos con muy buenos ojos a los migrantes venezolanos que vienen exactamente por las mismas circunstancias que vienen los migrantes nicaragüenses, pero para nosotros son diferentes. Y en Colombia los ven a ustedes como nosotros vemos a los nicaragüenses. Sí, creo que tiene que ver con eso. O sea, Techo, precisamente porque tiene presencia, tiene oficinas en toda la región, incluidas Nicaragua, Venezuela, Costa Rica y Colombia, pues se ha intentado pronunciar al respecto, porque eso, precisamente creemos que es una cuestión de oportunidades y de que como sociedades en general latinas, yo creo que no es una cuestión exclusiva de la sociedad costarricense, sino latinas, pues tenemos, como te decía, esa resistencia o ese rechazo a aquella persona que es vulnerable, que no tiene condiciones para poder costear un nivel de vida digno. Pero además es como exclusivo hacia algunas nacionalidades. Si vos lo notas en Sudamérica, vos decís, ok, un chileno viene a Costa Rica, y es que chiva, que estás en Costa Rica, bienvenido, lo que necesites. Un chileno va a Argentina y siente un rechazo fundamental respecto a eso. Claro, es precisamente por las condiciones, porque un chileno que viene a Costa Rica tiene oportunidad de costear un pasaje hasta acá. Un chileno que va a Argentina, probablemente no. O sea, son los más, como te decía, como los más vulnerables o los que tienen menos capacidad, y creo que pasa lo mismo con los nicaragüenses acá. Y te iba a decir que yo creo que entonces el reto es más bien pues del Estado costarricense en ver cómo promueve leyes, políticas, etcétera, que no solamente favorezcan tener algún estatus migratorio legal, sino que también favorezcan que estas personas cuenten con las oportunidades necesarias para poder desarrollar pues una vida digna y plena de derechos. Isabel Murillo te dice, cuando conocí Techo me encantó, pero ya no tenía edad para unirme, ahora menos. ¿Tienen algún otro programa para gente más grande? Techo es diverso. O sea, ¿hay edad para unirse a Techo? No, o sea, Techo es una organización liderada por jóvenes, como creemos mucho en ese ímpetu y en esa rebeldía, creo yo, del joven para poder trabajar pues por las causas justas y por la mejora de la sociedad. Sin embargo, no es exclusivo. O sea, quien quiera venir a sumar lo puede hacer, porque nuevamente nosotros estamos convencidos de que se necesita de todos. Entonces te voy a poner un ejemplo. De repente, bueno, no sé, yo trabajo en una empresa X y quiero aportar con Techo, pero no tengo tanto tiempo para hacer voluntariado, porque de repente, no sé, nuestras asambleas de voluntariado son los jueves a las 4 de la tarde y yo no puedo porque trabajo. Pero de alguna manera puedes involucrar a tu empresa. Hagamos voluntariado corporativo. Vengan un fin de semana y organízate con tus compañeros de trabajo y vamos a la comunidad a levantar información, o vamos a la comunidad a hacer una construcción. Organízate, no sé, con tu familia, y de repente hacemos una campaña de crowdfunding más bien. O sea, porque ya también uno, cuando empieza a ser adulto y empieza a tener otras... o más bien empieza a formar parte de otros grupos de la sociedad, pues también los puede incluir, y yo creo que de hecho en ese sentido pues está abierto. Pero Isabel sí puede ser parte de Techo. Sí, claro. Entonces, Isabel, no hay edad, ¿y a dónde puedo? @TechoCR en Instagram o Techo Costa Rica en Facebook. Ahí estamos, tenemos un equipazo respondiendo pues a todas las solicitudes y a cómo hacer para sumarse. Ve la experiencia de Pamela Rodríguez. Y yo les ofrezco una disculpa porque estoy un poco afectado a la garganta, pero Pamela Rodríguez dice: yo siempre había estado interesada en el tema, vengo de una familia acomodada, pero hasta que estuve en una empresa tuve la oportunidad de ir a construir, tuve necesidad de ir al baño
en una de estas casas viejas, no tenían luz, no tenían papel y era de hueco. Bienvenida al mundo real de muchas familias. Una cosa son los libros y otra cosa es estar ahí. Claro, es que era lo que te decía, o sea, la sensibilización y el llamado a la acción no pasa hasta que tú no te encuentras con esa realidad, y yo creo que esa es la intención también de Techo, poder fomentar el encuentro, y no desde el amarillismo o desde la lástima o desde, ay Dios mío, yo no sabía que esta gente vivía así, sino desde la indignación, desde como yo digo, porque esta persona tiene que vivir en esta condición y qué puedo hacer yo para aportar a que eso no suceda más. O sea, en el caso del levantamiento de información, nosotros nos encontramos igual con familias que viven en unas condiciones de hacinamiento súper importantes, o sea, hasta 4 personas durmiendo en una misma habitación. Sí, y en una misma plaza, en una misma cama. Temas de materialidad de la vivienda completamente inseguros y precarios, que como te decía, viven en sectores de riesgo porque precisamente no pueden pagar algo más. Y yo creo que ese acercamiento pues es el que te llama a la indignación y a poder decir, esto no tiene que suceder, y generar soluciones o mecanismos de presión para quien corresponda pues poder trabajar sobre esa situación. Pero vamos a ver, ustedes están acostumbrados en Techo a solucionar, ¿verdad? Es decir, ustedes hacen trabajo para solucionar una situación. No les da cierta desazón, porque el trabajo de campo, vos llegas, entras, ves donde vive una persona, la entrevistas y te vas. Es que hay etapas, o sea, hay etapas para todo. Techo está convencido de que el desarrollo, el diseño, la propuesta de políticas públicas no puede pasar si no tienes información estadística confiable, relevante y oportuna que te permita hacerlo. Entonces, el levantamiento de información es un primer paso para poder acercarnos a lo que estamos buscando. De hecho, una de las propuestas que nosotros tenemos, pues después de haber evaluado toda la información del informe, es que se siga generando información al respecto. Nosotros logramos hacer una presentación muy, muy pequeña, la verdad, con distintos actores y entes de la sociedad y gubernamentales, donde estaba la misma ministra de Vivienda, quien decía, como lo que te decía hace rato, como sí, es una problemática que está aquí, que es latente, de la que todo el mundo habla, pero que hoy no hemos investigado y no tenemos números para poder plantearlos, y que a ella le parecía un gran valor el aporte que Techo estaba haciendo pues al poder publicar esta información, que además es de uso público, o sea, todo quien quiera venir a trabajar sobre esta información o venir y ampliar sobre esta información, claro, lo puede hacer. Bueno, y bendito Dios que hablamos de eso, porque en otras ocasiones metemos ese problema bajo la alfombra. Sí, o sea, yo creo que la idea también de poder pues cada vez involucrar más gente es que eso no pase. Nosotros sabemos que no podemos actuar solos, o sea, y muchas veces, como tú decías, estamos acostumbrados a resolver, pero desde lo que nuestra capacidad nos permite. O sea, en el caso de los migrantes nicaragüenses, por ejemplo, está el levantamiento de información como una primera etapa y una necesidad urgente que nosotros podíamos cumplir, porque ya también tenemos una estrategia de levantamiento de información, tenemos metodología, tenemos gente muy preparada para hacerlo, y la verdad es que ese era nuestro aporte. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de establecer una política de vivienda, de bonos, de créditos, pues es algo que ya a lo que nosotros no podemos, y entonces ahí es que invitamos a los demás a que puedan pues unirse y articular esfuerzos, y vamos por etapas. O sea, es un problema muy grande, pero creo que si no empezamos por la encuesta no va a suceder nada más allá. Claro. ¿Tenés idea de cuánta gente está hecho en Costa Rica? En el equipo, sí, alrededor de 120 personas. Trabajamos back office, como en la planificación y gestión de todo lo que tiene que ver con el trabajo en comunidad, con los proyectos de infraestructura, con los levantamientos de información. ¿Y si le sumas el voluntariado? Sí, todos voluntarios. Bueno, no, por supuesto, pero digo, no que, no sé cómo decir, no que trabajen permanentemente en Techo, en la organización como vos, ¿verdad? Sino que se sumen a los eventos. Es decir, si este no sé, que si el domingo tienen una actividad para recaudar fondos, ¿cuánta gente se le suma? Para decir, bueno, yo tengo experiencia Techo. Claro, sí, nosotros, como te decía, bueno, tenemos 2 tipos de voluntariado. O sea, uno es ese que trabaja back office, que igual, como te decía, lo contamos, y es básicamente un equipo de 120 personas, y anualmente movilizamos entre 3.000 y 4.000 voluntarios.
3.000, 4.000 voluntarios. Es que yo le iba a pedir, porque por aquí estoy viendo algunos, bueno, algunos no, aquí puedo determinar que hay alguno que otro Techero. que es techo, sí, Marcelo Adrián Techero se dice, porque Marcelo Adrián Ramírez, yo no lo has dicho, Marcelo, si puedes me lo confirmas, pero claramente sos techero, pero yo les iba a decir, si hay techeros oyéndonos, es decir, gente que tenga experiencia en trabajar con techo, yo les pido que me cuenten, por favor, que se reporten, pero además que se reporten, que me cuenten un poco la experiencia respecto a cómo esto les ha ayudado o no, a sensibilizarse y tener acceso real, digamos, a las historias de lo que ocurre. Carol Maradiaga es una nicaragüense que siempre nos escucha, y Carol dice: Techo ayudaría, yo sé que no les toca, pero voy a hacer el comentario. Techo ayudaría grandemente simultáneamente enseñando a mis compatriotas nicaragüenses a usar métodos anticonceptivos, porque qué mujeres, dice ella, para tener un montón de hijos. Bueno, seguramente, esta también es una causa que tiene que ver con las limitaciones de educación que tienen los países que dedican sus fondos a otras cosas. Sí, e incluso de educación, incluso de capacidad de compra de métodos anticonceptivos. Sí, o sea, como todo va completamente relacionado. Mira, Techo entiende la pobreza como una problemática multidimensional. Ajá. Eso quiere decir que no es nada más una cuestión de ingresos o no es nada más una cuestión de vivienda. Nosotros trabajamos, como te decía, temas de hábitat y habitabilidad por considerarlo la expresión máxima y tangible de la pobreza, pero entendemos que hay muchas otras dimensiones que la componen, y lo que hacemos en ese sentido es poder aliarnos con otras organizaciones que tengan el know-how. Nosotros no queremos venir a inventar el agua tibia, o a querer hacer todo, porque al final del día no vamos a poder ampliar. Claro. Entonces, lo que se hace en ese sentido a nivel comunitario es que con otras organizaciones se planifican proyectos si la comunidad define que, por ejemplo, la problemática de la educación sexual y reproductiva es una prioridad para la comunidad. Todos los proyectos y todos los programas y todas las cositas que Techo hace en las comunidades en las que trabaja vienen priorizadas por la misma comunidad. De hecho, no llega a decir, los nicaragüenses deberían tener un programa de salud sexual y reproductiva. Las personas, si es que están en la comunidad en la que nosotros trabajamos, levantan la mano y dicen: oye, yo creo que esto es una problemática. Techo dice: si tengo la capacidad de trabajarlo yo mismo, porque es un tema de hábitat y habitabilidad, le entramos. Si no, funciono como bisagra para que algún instituto gubernamental, alguna otra organización de la sociedad civil se una y lo trabaje junto a la comunidad. Claro, entender, de hecho, la pobreza multidimensional es muy interesante, porque uno podría decir, y aquí en Costa Rica se midió así durante mucho tiempo, las personas que tengan de tal ingreso para abajo son pobres y las que tengan tal ingreso para arriba son pobres. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés ligeramente el ingreso de ahí para arriba, ¿verdad? Entonces no sos pobre oficialmente, pero no tenés casa, o sea, no tenés dónde vivir, o no tenés los servicios básicos, o no cubrís alimentación, o no puedes cubrir la salud? Me parece, por lo que me has dicho, que ustedes ven la falta de casa o de lugar donde estar como la expresión máxima de esa pobreza, pero hay un montón de elementos que tienen que ver con falta de acceso a los servicios, con falta de acceso a la salud, con falta de acceso a la educación, que condenan a una sociedad a ser pobre. Sí, eso de hecho está como englobado o enmarcado en un concepto que se ha venido manejando, creo yo, durante los últimos 5 años más o menos, que es el tema del derecho a la ciudad. Y Techo también pues trabaja para promover el derecho a la ciudad, que no es más que decir, bueno, no es que yo, tengo aquí una casa de condiciones espectaculares, sino como yo dentro de esa casa o dentro de esa comunidad cuento con como distintas estructuras que es lo que conforman el hábitat al final del día. No es nada más tu vivienda y tu puerta para adentro, sino es cuando tú sales, cómo tienes un colegio cercano o al que te puedes dirigir con uno o máximo 2 medios de transporte, igual un centro de salud, cómo de repente cuando hay una emergencia en tu comunidad puede entrar una ambulancia, la policía, los bomberos, etcétera, como todo eso comprende lo que nosotros llamamos el derecho a la ciudad, y que en general en los asentamientos informales alrededor de toda Latinoamérica pues es un derecho que es vulnerado. Sí, pero en este caso a mí me parece que el reto que ustedes emprendieron haciendo el trabajo de campo es mucho mayor, porque si vos ves, vos puedes agarrar y decir, bueno, voy a sensibilizar a cierta parte de la población respecto al tema de la pobreza. Ok, listo. Pero es que aquí estás responsabilizando o sensibilizando pobreza, falta de vivienda y migrantes. O sea, realmente es un esfuerzo triple, si me lo permitís, de sensibilizar sobre 3 aspectos al mismo tiempo, donde si vos salís a la calle y vos decís, bueno, ¿a usted le gusta que haya pobres? Todo el mundo te va a decir que no.
si vos decís, bueno, vos pensás que sea bueno que alguien no tenga casa, todo el mundo te dice que no, pero cuando llegas y decís, pero estamos hablando de migrantes, ahí se matiza, ¿verdad? Entonces generar esa sensibilidad es mucho más complejo, porque ustedes generan entonces un grupo de sensibilidades y no una sensibilidad particular, y eso me llama la atención respecto a este trabajo. Te iba a pedir permiso para ir a una pausa comercial. Claro. Le voy a contar a Génesis que yo siempre, el invitado al programa escoge la canción con la que cerramos, así que tener la pausa comercial para pensar cuál canción escogemos. 2:55. Okay. Vamos a la pausa. Y no aparecieron, además dije lo de la gente que había participado en Techo, no son ni un comentario más. Voy a resetear el Face a ver si fue que se quedó pegado. 2:55, vamos a la pausa y volvemos. Marcelo, no soy techero, solo apoyé posteando los perfiles porque alguien nos pidió, pero buenísimo, ya puede ser techero. Isabel Murillo te pregunta, Techo toma en cuenta la discapacidad entre sus proyectos, y es que ella nos cuenta que ella trabaja con personas con discapacidad en un área de salud que abarca 2 de los más grandes asentamientos de migrantes en Costa Rica, León 13 y La Carpio. Que vienen ahí por el sistema de salud, ¿es uno de los elementos que toman en cuenta ustedes? Como te decía, o sea, toda aquella problemática o necesidad que sea levantada por la comunidad en la que trabajamos, buscamos la manera de atenderla. O sea, Techo no es un tipo de organización que te dice no trabajamos esto, sino, bueno, ¿a quién podemos involucrar para hacerlo? En este momento, en esas 2 comunidades nosotros no tenemos presencia como tal sostenida, no tenemos como proyectos ahí. Sin embargo, de hecho sí levantamos información sobre las condiciones de vivienda de migrantes nicaragüenses, pero hoy también como nuestra capacidad de gestionar voluntariado e incluso de conseguir recursos para trabajar en esas zonas que están tan alejadas de San José, que es donde está nuestra oficina nacional, pues se hace complicado. Ahí de hecho, bueno, como propuesta también del levantamiento de información, para nosotros surge como la intención de elaborar un proyecto de construcción de vivienda transitoria para resguardo como más inmediato de esta población, y ahí estamos buscando poder integrar no solamente organizaciones que ya conozcan las comunidades y que puedan ayudar a la asignación, sino también a empresas, gobiernos u otras organizaciones pues que quieran aportar al financiamiento del proyecto para darle una solución nuevamente temporal y que atienda la urgencia. Claro. De hecho, ahora vamos a los datos del estudio. La investigación indica que 250 personas se alojan en una vivienda que no cumplía o no cumple las condiciones descritas como vivienda adecuada. ¿Por qué? La pregunta te parecerá muy lógica, pero ¿por qué es importante que una persona tenga una vivienda adecuada? Mira, nosotros tomamos el estándar que estableció ONU Habitat para vivienda adecuada, y básicamente lo que hicimos fue darle la vuelta. Entonces dijimos como gente que no tenga esto es la que va a ser nuestra población objeto de estudio. Ahí encontramos, como te mencionaba antes, características como el hacinamiento, la materialidad de la vivienda, que no esté en un sector de riesgo, los servicios sanitarios, los servicios públicos que rodean ese entorno, y es importante porque básicamente es lo que garantiza el desarrollo social de una familia y de un individuo. Decir como, bueno, tengo una vivienda con una materialidad segura, que sé que en caso de un sismo no me va a caer encima, o sé que en caso de una lluvia muy fuerte no se me va a inundar, porque el tema de las enfermedades también muchas veces proviene de las características como más internas de tu vivienda, donde no sé, no aísla suficiente el calor, no aísla suficiente el frío.
tiene bichos, etcétera, por ser de materiales de desecho o materiales como muy, muy precarios, y el tema también, bueno, de los servicios públicos, como te mencionaba, que lo rodean, porque al final del día eso, si tú estás en una vivienda que por X o Y razón tiene una emergencia y la ambulancia no puede entrar o los bomberos no pueden entrar, ocurren desastres como hemos visto en los últimos meses también en distintos asentamientos. Como pasan las cuarterías. Yo no sé si ustedes se acuerdan, evidentemente vos no estabas aquí, hace algunos años, 8 o 9 años, un día de diciembre, que era un festival de la luz, que es un festival que hacemos en Navidad, estábamos todos, hay miles de ticos sentados en la avenida central de San José, en la avenida Segunda, viendo pasar las carrozas, y en eso hubo una emergencia, se quemó uno de los asentamientos, creo que fue aquí en Acarpio, uno de los asentamientos más grandes del país, realmente era complicadísimo, pero cuando uno habla con el director de bomberos, por ejemplo, y lo hice hace poco, en Costa Rica, cuando ellos van a las cuarterías, realmente es una situación complicadísima. Claro. O sea, vos ves un medidor de donde hay 14 salidas para bombillos improvisados, para baños improvisados, para duchas improvisadas o para tomacorrientes improvisados. Sí, es que trae, o sea, son distintas dimensiones y distintas problemáticas, porque esa, por ejemplo, atenta directamente contra la seguridad física de las personas, claro. Pero después también está en las mismas cuarterías o en estas casas que tienen un hacinamiento muy alto, el mismo desarrollo mental, donde por ejemplo tienes niños durmiendo en cuartos con adultos, o sea, como familias enteras durmiendo en una misma cama, que obviamente también trae como distintas complicaciones para el desarrollo mental, emocional y en general humano de esas familias. Yo, bueno, no sé si a ustedes que nos están escuchando, a mí me gustaban enormemente los videojuegos y me siguen gustando. Había uno que se llamaba The Sims, donde vos hacías ¿lo conoces? Sí, claro. Ok, vos agarrabas una personalidad y vivías un día, pues, o sea, eras esa persona y trabajabas y no sé qué. Entonces yo te iba a decir, bueno, si uno agarra a la población migrante nicaragüense posterior a el conflicto del año pasado, ¿cómo es ese sim? ¿Cómo es esa persona? Y encontré en el estudio que en la población promedio, uno no puede, digamos, generalizar, pero es el promedio de los jóvenes, de las personas, tiene población joven, si es una persona joven, si yo digo, bueno, voy a hacer un sim del migrante nicaragüense el último año, joven, económicamente activo, pero que vive en hacinamiento, el promedio, que no tiene capacidad de pago, que no tiene trabajo y que tiene un bajo nivel educativo. Sí, de hecho, nosotros viendo estas características, justamente después de publicar el informe, surgió en alianza con Amnistía Internacional un proyecto para poder dar bonos de alquiler por un periodo finito de tiempo, que en el caso como de esta primera etapa son 3 meses, pero que está supeditado a poder dar capacitación en emprendimiento o en temas necesarios para mejorar la empleabilidad de estas personas. Eso lo estamos trabajando en conjunto con una fundación que se llama Fundación Mujer, que trabaja precisamente temas de desarrollo económico, de emprendimiento, de formación para el trabajo, y con Red, que obviamente también trabaja más temas de migrantes y de seguridad como jurídica y personal de migrantes. Entonces, todas esas organizaciones juntas, como te decía, pues básicamente trabajamos en un proyecto en el que podamos darle a estas personas como herramientas suficientes para que puedan acceder a un empleo que aumente su capacidad económica de poder costear una vivienda, y que, bueno, en lo inmediato con el bono de alquiler puedan encontrar algún tipo de solución para pues salir de la situación. Pero ahí, nuevamente, yo insisto, como no es lo único, porque ¿qué pasa? Ok, yo le doy formación a X cantidad de personas en empleabilidad, en emprendimiento, etcétera, pero si yo no tengo un entorno, un ecosistema promovido por alguna política pública o por por otras organizaciones, incluso por la misma empresa privada, para poder emplear a estas personas y hacer que aumenten su capacidad de pago, pues no hago nada con la formación, sí, la guardo, exacto. Entonces es un trabajo, como te decía, mancomunado de distintos sectores de la sociedad, en el que yo lo formo, pero tú lo empleas, tú haces una política quizás de vivienda social o de acceso a
créditos o abonos de vivienda. Por ejemplo, hoy la ley de vivienda costarricense no contempla bonos de vivienda ni créditos para extranjeros, por ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, y esas son yo creo que las discusiones que tenemos que empezar a tener a raíz de esta información y luego de ampliarla también, pues para ver cómo se hace. A lo mejor no es la modificación de la ley de vivienda, sino es una ley especial de amparo, igual, temporal, finito, pues a esta población que le permita cambiar la situación. Miguel Monterrey, es que ya empezaron a aparecer los techeros. Hola. Miguel Monterrey dice: Randall, fui voluntario de techo en colectas y construcciones por 6 años y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Te cambia la perspectiva de la realidad del país. Irene Barbosa dice: yo fui voluntaria en techo, definitivamente me abrió los ojos. Así es que Marcelo dice: qué bien, ya empezaron a aparecer los techeros, ¿sí? Así es que si siguen apareciendo, bienvenidos, y nos van contando justamente su experiencia. Lo otro que iba a decirte respecto a los resultados del estudio es que vos me decías que el 50, es decir, la mitad de la gente que se vino después de la crisis, vino por persecución política personal, ¿verdad? 10% por persecución, pero hacia un familiar u otros similares. 25,6 indica haber migrado por la inseguridad y solo 13% por la situación económica generada por la crisis. Sí. Y eso es muy interesante. Cuando vos decís solo el 13%, es que tenemos la percepción de que vienen aquí a ganar plata, y el 87% no, vino aquí para estar vivo. Sí, eso ha ido cambiando, y como te decía, es iterativo. En esta coyuntura, informe, pues, sí, pero en el mismo informe nosotros desglosamos como por mes la razón por la que emigró. Entonces tú ahí puedes ver, como yo te mencionaba antes, como los más cercanos a abril de 2018 reportan estos porcentajes que tú estás mencionando, pero ya después, más cercanos a 2019, el tema económico empieza a aumentar también. Entonces ahí podemos ir viendo lo que también es un fenómeno que es dinámico y para el cual no podemos nada más, levantar este informe y con esto trabajar los próximos 2 años, sino hay que seguir levantando información para la ecuación de solución. Porque el último estudio que hicieron no venía, digamos, no había la crisis política que había en Nicaragua, entonces las razones eran otras. El 53% vive en zonas de riesgo como ríos o quebradas. Sí, más de la mitad, es altísimo. Casas aledañas a zonas en las que de hecho a veces tienen ya avisos de desalojo o como estos temas de los organismos de seguridad que te dicen: este terreno no es apto para vivir acá. Entonces es una de las cosas, por eso era que te decía, como hay que encontrar soluciones a distintas escalas. Hay una solución que es urgente y que es necesario trabajar, y que Techo está dispuesta pues a aportar también desde su conocimiento, desde el motor que significa su voluntariado, a poder trabajarlo, pero igual no lo podemos hacer solos. O sea, el tema del financiamiento para este tipo de proyectos, claro, es necesario que se le dedique pues dinero, obviamente, a desarrollar soluciones. Y ustedes se preguntaron a la hora de hacer el informe cuál es la situación migratoria de esas personas. Según el estudio, la mayoría de personas solicitaron refugio al ingresar al país. 23,5 consta con estatus migratorio de solicitante de refugio con permiso laboral, es decir, que no se ha resuelto si son refugiados o no, pero tienen permiso de trabajar mientras tanto. 23,1 solicitante de carnet para refugio sin permiso laboral, que yo eso no lo entiendo, las autoridades migratorias, digamos, y si doña Raquel Vargas, que es la directora de migración, nos está escuchando, don Daguer Hernández, que es el que es el subdirector, podrá aclararnos eso. No entiendo cómo uno le da a una persona un papel diciendo: sí, bueno, deme, yo voy a estudiar si usted es refugiado, pero no puede trabajar mientras. Entonces, ¿qué va a hacer? El porcentaje más alto, 3 de cada 10, 33,9, se encuentra en estado irregular en el país, lo que le genera una inseguridad mayor. Claro. Es decir, hay un grupo de trabajos a los que no puede optar porque no está, que es la mayoría, a los que no está regularizado de manera migratoria, y solo 1 de cada 10 indica ser refugiado ya oficial en Costa Rica. Sí, el proceso migratorio sin duda también es algo que hay que mirar desde la perspectiva nuevamente de que es una problemática regional. Nosotros estuvimos hace poco también en una reunión
de un comité de emergencia que trata como el tema particular de los migrantes nicaragüenses, y precisamente el subdirector de migración mostraba como los datos de solicitud de refugio de nicaragüenses y de solicitudes aprobadas, y la brecha es altísima. O sea, un 1%, si no me falla la memoria. Los que están hoy solicitando son miles y los que hoy ya tienen el estatus son decenas. Entonces la brecha es muy alta y sin duda, pues obviamente es algo que hay que revisar. De hecho también lo recomienda en el informe, pero yo creo que de una manera un poco más ligera, por así decirlo, porque nuevamente como no es nuestra área de expertise, sin embargo sí fue como una de las principales preocupaciones que los encuestados reportaban. Yo misma conocí una señora que vino por persecución, o sea, como ella estaba en su casa en Nicaragua, alguien le avisó que venía la policía y su madre, como en la misma desesperación de que no se la llevaran, le quemó todos los documentos. Y ella se vino sin absolutamente ni un papel. Entonces eso obviamente también dificulta lo que es el trámite, y se entiende que probablemente la Dirección de Migración, como al recibir una oleada tan grande, pues obviamente no tendrá la capacidad de atenderlo de manera expedita, pero ahí obviamente la invitación es a poder revisar los procesos y entender que esto no es una situación normal, y que es una situación que, como es de emergencia, necesita soluciones de emergencia. Claro, de hecho, dentro de las soluciones de emergencia que ustedes plantean, que a mí me parecen muy interesantes, una es que se agilicen los trámites migratorios, ¿verdad? Es decir, vos llegas a migración el lunes, vamos a usar el mismo ejemplo que puse al inicio. Vos llegas en un bus de Nicaragua un domingo en la noche, el lunes en la mañana vas aquí al frente, que al frente está la Dirección de Migración, vas aquí al frente, haces una fila, que es enorme, por cierto, terminas la fila y le decís al Estado costarricense, porque es lo que estás haciendo, vea, yo vengo huyendo de mi país, por esto y esto y esto. Y evidentemente no te van a ver la cara y te dicen, sí, usted sí le creo, usted no le creo. Okay. Sí, pero por las regulaciones internacionales tenés que recibir y decir, bueno, tome usted solicitante mientras le resuelvo. La resolución dura un montón, que era lo que te quejabas, pero además salí de ahí con una enorme inseguridad, ¿verdad? Claro. Decir, ¿puedo trabajar o no puedo trabajar? ¿Puedo acceder a servicios de salud mientras tanto o no puedo acceder a servicios de salud? Soy un nadie, suena duro, pero es así en la práctica. Soy un nadie ante la institucionalidad mientras estoy en el limbo de solicitar un refugio. Sí, precisamente como te decía, la propuesta es poder elaborar iniciativas o acciones de emergencia para trabajar una emergencia. O sea, no podemos como pretender tener el mismo proceso de alguien que planificó su llegada a Costa Rica con un plan de vida, etcétera, etcétera, a alguien que efectivamente se vino pues huyendo y por una emergencia. Entonces no pueden ser tratos iguales. Y yo creo que ahí hay algo importante también, que igual, pues, de hecho lo ha mencionado en varios espacios de coordinación interinstitucional para trabajar el tema, que tiene que ver con el acceso a la información, incluso, o sea, como ese tema, por ejemplo, de tengo derecho a acceder a un sistema de salud o no, o sea, cómo el Estado también promueve los mecanismos para poder informar a los ciudadanos, estén o no estén como en el trámite legal, de cuáles son sus derechos, cuáles son los procesos a los que pues puede acceder para solucionar ese tipo de cosas. Gracias a Edgar Miranda, que dice aquí estamos. Marianela Soto dice llegué, así es que bueno, bienvenidos. Es que estaba pidiéndole a los techeros a los que en algún momento se hubiera sido miembros de Techo, que se reportaran, pero además que nos contaran su experiencia y si en eso efectivamente les cambió la vida. La otra recomendación que estás haciendo, que ya la habías nombrado aquí, pero quería pedirte cuál era la reacción que habían tenido algunos sectores, es efectivamente en Costa Rica no se le puede dar bono a extranjeros, así está. Ok, pero ustedes están diciendo, bueno, respetamos eso, pero podría darse alguna solución momentánea, decir, bueno, está bien, pero mientras está la crisis en Nicaragua, que genera una expulsión automática de personas en estado de vulnerabilidad, ¿se podrá hacer alguna excepción donde el Estado pueda ayudar a estas poblaciones? Cuando lo plantean en las mesas, donde hay otros actores institucionales, ¿qué les dicen? Hay apertura, pero sin embargo yo creo que eso es un proceso que igual no se va a dar de un día para otro, un proceso en el que también juega como la presión de distintos sectores de la sociedad, y a la que sin duda, como te decía, se necesita información para
poder adaptarlo y para que esa solución represente, o más bien esa alternativa represente una verdadera solución a la problemática. Entonces nosotros como también la instancia es en que la información no se puede quedar en este informe, porque si bien fue un trabajo exhaustivo y que está bastante detallado, para elaborar una política pública hace falta sin duda pues información, hace falta medir cómo vamos a impactar o cómo queremos impactar a las personas, cuáles van a ser los mecanismos que van a regular o no el acceso de estas personas que tienen esta condición a los bonos de vivienda o no, o sea, cómo los vamos a favorecer para que efectivamente puedan acceder a una vivienda digna. Yo creo que hay mucha tela que cortar sobre el tema y que tiene que hacerse desde, como te decía, la información. Ese siempre va a ser como uno de las insistencias de Techo. Ok, pero hay vamos a ver, Techo hace el informe, ustedes se sienten muy orgullosos del informe, pero efectivamente sienten una respuesta satisfactoria, no es que les digan sí, tienen razón, sino por lo menos de que haya apertura a decir, ok, vamos a ver los datos y nos vamos a interesar en eso. Me citaste ahora al subdirector de Migración, que es Dagger Hernández, me citaste a la ministra de Vivienda, que es Irene Campos. Sí. ¿Sí has notado alguna apertura respecto a eso? Sí, o sea, ambos de hecho recibieron el informe, nosotros lo hemos distribuido pues a través de nuestras redes a bastantes organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil también. Como te decía, o sea, yo creo que hay apertura, pero ahora el trabajo también queda quizás de nosotros de empezar a presionar y de ellos también pues de empezar a proactivamente pues buscar alguna solución para esto, que mancomunada, y yo creo que aquí más bien públicamente como pongo al Techo a disposición desde lo que nosotros podemos hacer, lo poco, lo mucho, pues para adelantar al respecto. La verdad es que el informe se publicó hace muy poco, mes y medio más o menos, entonces hasta el momento más bien lo que estamos es queriendo que más personas puedan acceder a la información y en paralelo pues ir planteando distintos proyectos pues en el que mancomunadamente podamos hacerlo. Génesis, muchas gracias por venir. Espero que tengas una muy buena experiencia en Costa Rica. Gracias. Y que les vaya muy bien, y que tengan una muy buena respuesta de las autoridades y de otros grupos, que puedan interesarse en esto. ¿Me recordás cuáles son los perfiles? Sí, ojalá, bueno, a todos los que nos están escuchando, reitero el llamado que Techo hace como a toda la sociedad a juntarse por trabajar por la justicia y la superación de la pobreza. Techo Costa Rica tiene, página web que es www.techo.org/Costa Rica y redes sociales Instagram @TechoCR y Facebook Techo Costa Rica, en la que nosotros, siempre estamos poniendo información y ahí es el canal más directo para que la gente diga, oye, quiero sumar y quiero sumar desde el voluntariado, quiero sumar desde la empresa, quiero sumar como empleado público. O quiero sumar como tú, como medio de comunicación, dándoles un espacio para que podamos pues debatir acerca de esto y llevar la información a la mayor cantidad de personas. ¿Cuál canción escogiste para irte? Yo creo que es la pregunta que más te ha costado en el programa de hoy. Sí, la tuve que buscar de hecho porque no me acordaba, se llama Sonreír. No se olviden de sonreír. De Kurt. ¿Por qué? Por eso, para que no nos olvidemos de sonreír. Para que no nos olvidemos de sonreír. Son las 3:24. Gracias por estar con nosotros hoy. A las 7 hoy tenemos un resumen especial de Noticia Monumental, porque si mi memoria no me falla y juega la Liga en la noche, sí, ¿verdad? Eso será transmisión monumental. Yo los invito, este fin de semana tenemos varias transmisiones especiales. Mañana a las 5:57 de la tarde, las emisoras de Central de Radios, incluso Monumental, se unirán en nuestro mensaje de independencia, y a las 6 en punto de la tarde se entonará el himno nacional. Que yo les voy a decir, cuando yo era chiquitillo me acuerdo que yo vivía frente a una calle principal en Cartago, y cuando eran las 6 dejaban de pasar los carros, porque el chofer del bus se detenía, el chofer del taxi se detenía, y entonces la gente cantaba el himno nacional. Hoy no vemos eso.
yo les pido, por favor, mañana sumémonos realmente al canto del himno nacional, el domingo a los desfiles por la independencia. El domingo tenemos una transmisión especial nosotros desde las 8 de la mañana, que estaremos con señal en vivo de lo que pasa en el Parque Nacional, donde están los actos cívicos oficiales, donde estará el presidente de la República, y también les daremos un informe de lo que pasará mañana en la noche en Cartago, donde llega la Antorcha de la Libertad, donde habrá un consejo de gobierno ampliado en Cartago, y el lunes pues regresamos con nuestra primera emisión de noticias a las 5:30. El lunes a las 12 en Matices estará don Roberto Thompson, que es diputado de Liberación Nacional, que ha presentado el proyecto sustitutivo para regular Uber, ese que a los taxistas los tiene furiosos. Así es que bueno, a las 8 juega la Liga Guadalupe, gracias. A las 7:30 les entregamos a los compañeros de deportes. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta luego y feliz tarde. Sonreír, despide Matices. Fui